Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Haciendo Hucha. ¿Y qué vamos a ver hoy? Bueno, hoy vamos a ver un concepto muy sencillo que es muy importante a la hora de intentar invertir o al menos de intentar ver con qué se comparan los fondos de inversión, etcétera, que estamos nosotros eligiendo para invertir y saber evaluar pues su performance. Estos son lo que se denominan benchmark. Un benchmark simplemente es una referencia contra la que tú comparas algo. Es decir, yo como gestor de un fondo de inversión tengo que tener una referencia para decirle al mercado, oye, teniendo en cuenta esta referencia, si comparas los datos de esa referencia con los datos de mi fondo de inversión, esto quiere decir que, pues si tú ves esto y ves que yo gano más que lo que gana el índice, el benchmark a lo que me estoy comparando, que estoy batiendo al índice, que eso es más o menos a lo que intentan pues hacer todos aquellos que hacen algo de gestión activa, ¿no? Que es intentar superar a ese índice y generar lo que se denomina alfa. Ahora bien, nosotros no podemos utilizar cualquier tipo de benchmark para compararnos. Dependiendo del producto o de los productos en los que invertimos, deberemos de utilizar un benchmark u otro. Hay benchmarks para todo tipo de productos. Si es renta fija, hay benchmarks de renta fija. Si es renta fija corporativa, hay benchmarks de renta fija corporativa, es decir, de deuda emitida por empresas. Si es renta fija pública, hay benchmarks de renta fija pública. Si es un fondo de inversión de renta variable, hay benchmarks de renta variable. Hay benchmarks de renta variable en un área geográfica en concreto. Hay benchmarks para todo. ¿Y por qué hay benchmarks para todo? Porque realmente tú tienes que comparar lo que tú estás gestionando en base a las características de lo que tú estás gestionando, tienes que compararlo con algo que sea equivalente. Es decir, tú no puedes comparar renta fija y decir que un fondo de renta fija es bueno porque te ha dado un 5% al año, un 3% al año, con un benchmark de renta variable. ¿Por qué? Porque probablemente haya muchos años en los que no batas al índice y en el momento en el que la renta variable vaya mal por cualquier cosa, pues puede ser que ganes en ese momento. Y obviamente eso no sería un equivalente al que te puedes comparar tú con algo de renta fija. No te puedes comparar renta fija con renta variable. Tienes que comparar renta fija con renta fija corporativa con renta fija corporativa, porque no es lo mismo, pues por ejemplo, invertir en renta fija de países, al menos de países con calidad crediticia buena, que en aquella renta fija corporativa donde realmente tú estás expuesto a más riesgo, porque estás en una empresa. Un país no tendrá que tener tanto riesgo. Aunque, pues siempre, claro, hay países y países. Hay países que tienen más riesgos que otros. Hay países que se determinan que son como libre de riesgo, como podría ser el bono de Estados Unidos. Aunque, bueno, eso de libre de riesgo pues ya está perdiendo un poco lo que sería esa definición. Ahora bien, lo que yo quiero llegar con esto es, oye, el benchmark es ese índice al que te comparas y tiene que tener referencia con lo que tú estás trabajando. No puedes utilizar un benchmark de renta fija corporativa si no estás tradeando, si no estás haciendo operaciones con renta fija corporativa al 100%. También hay benchmarks compuestos, que quiere decir que parte de ese benchmark pues está en renta variable y otra parte en renta fija. Entonces todo eso va unido desde el punto de vista de intentar encontrar un comparable para que ese gestor diga, oye, mi gestión es buena porque estoy superando a este benchmark. Te lo creas o no, los datos están ahí y yo te estoy diciendo que estoy pues eso, batiendo al índice del mercado, a un índice que esté pues generado por un banco generalmente, y yo lo estoy batiendo. Entonces mi gestión es buena y tú deberías de invertir en mi gestión porque bato al índice. De la misma manera pasa lo contrario. El hecho de tener un benchmark
pues también pone un poco de presión al equipo gestor, porque si de repente ese benchmark se dice que es de gestión activa y no bate al índice, pues estaremos deduciendo que ese equipo gestor no lo está haciendo bien o del todo bien. Y esto lo podemos ver en FinTech. Siempre va a haber un benchmark al que hace referencia. Por ejemplo, este fondo, que es el Fidelity del MSCI World, obviamente si es MSCI World, que al final es un composite de todas las empresas de renta variable que hay en el mundo, pues tendrá que tener un benchmark de referencia de MSCI World USD en este caso. Entonces, si nosotros buscamos esto, básicamente lo que te dice es el índice de MSCI World y te va a explicar un poco lo que hay por detrás, ¿no? Entonces, el MSCI World Index captura toda esa large and mid capitalization, representation across developed market countries. Es decir, que tienes todas las empresas de gran y mediana capitalización de aquellos mercados desarrollados. Es decir, que al final, cuando tú inviertes en el MSCI World, no vas a ir a aquellos mercados subdesarrollados o en vías de desarrollo. Todo estará en aquellos mercados de, pues ya vemos aquí, tenemos a Nvidia, tenemos a Apple, tenemos a Microsoft, tenemos a Amazon, a Alphabet, a Broadcom, y pues al final aquí tenemos a USA, a Japón, al Reino Unido, a Canadá, a Francia y a otros. Ahora bien, si nosotros invertimos aquí, pues lo que vamos a esperar es que tenga más o menos la misma composición que este índice y se intente pues batir, ¿no? a ese índice en concreto. Tal vez pues sí que generalmente mantendrán más o menos la exposición a los mismos países, pero pues es probable que pues le den un peso mayor a unas empresas y a otras, y con eso pues es lo que se intente generar un poco esa diferencia. Sí que es cierto que aquí estamos hablando de un fondo indexado, lo que quiere decir es que al final lo que va a hacer es replicar este índice, no intenta batirlo, intenta pues generar más o menos la misma esa misma rentabilidad, intentando replicar pues esta misma composición. Entonces, deberíamos de esperar que esta composición de MSCI World Index es lo que Fidelity MSCI World está tratando de hacer. Y te lo explican aquí. Rendimiento, teniendo en cuenta rendimiento capital e ingresos que refleje, antes de comisiones y gastos, el rendimiento del MSCI World. Es decir, que están replicando ese índice. Sin embargo, si nosotros vemos un bono donde, pues en este caso es un bono de renta fija corporativa que te pone que no es un fondo indexado, aquí sí que sí va a estar intentando batir a este benchmark, y si nosotros vemos este benchmark, pues nos va a dar información de lo que hay por detrás. En este caso es el índice de BOFA de Euro High Yield, y aquí en estas notes que pone, esto es en la página del Federal Bureau de San Luis, donde te está diciendo que pues traquea el performance de aquella deuda corporativa que esté denominada en euros con un investment grade en concreto, ¿no? Entonces te está diciendo que todas las securities que estén dentro de este benchmark pues tienen que tener un rating que esté especificado por pues un límite de rating, que probablemente sea triple B o B negativo, dependiendo del riesgo que quieran capturar, ¿no? Así que con eso lo dejamos aquí por hoy. Ya sabéis lo que es un benchmark, ya sabéis que tenéis que, pues si queréis ir a esa renta fija, tenéis que buscar un benchmark que sea de renta fija, no podéis comparar peras con manzanas, tenéis que comparar peras con peras y manzanas con manzanas, y pues sabéis para qué os sirve eso y qué es lo que determina si un fondo es indexado o no,
y cómo se relaciona eso con el benchmark. Si lo intenta replicar o si lo intenta superar, que puede ser que lo supere, en ese caso el gestor lo estaría haciendo muy bien, o puede ser que no lo supere, en ese caso el gestor no consigue batir al índice y pues probablemente se tenga que poner las pilas, aunque es muy complicado batir a los índices. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en más vídeos aquí en Haciendo Hucha. Un saludo.